Mientras se acerca la Segunda Guerra Mundial, tanto la Alemania nazi como el Japón, su aliado, están planificando enormes barcos acorazados. Estos acorazados son enormes, los más grandes que se hayan visto en el mundo, y son diseñados para ser imposibles de hundir. Japón no se detendrá ante nada para conquistar el Pacífico. ¡Vaya, miren eso! Decididos a superar a sus enemigos, los japoneses construyen en secreto el barco de guerra más grande del mundo, con una coraza impenetrable y cañones de 20 metros. Esos cañones son gigantescos, y cuando los disparaban, la tierra misma temblaba. Su misión: destruir a la flota estadounidense del Pacífico. Zarpen hacia el oeste de Okinawa, y así podremos atacarlos. ¡Sí! Ese fue un plan delirante, suicida. Esta es la historia de los titanes de los mares, los megabarcos japoneses. Los proyectos de construcciones más importantes de la Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler y sus aliados japoneses para asegurarse la dominación mundial. Hoy sus ruinas sobreviven como un oscuro recuerdo de su fanática ambición militar. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis, megabarcos del Pacífico. ...7 de abril del 45. El arma más importante de la Marina Imperial japonesa lidera la ofensiva. El gigantesco superacorazado Yamato está siendo atacado por arremetidas continuas de los portaaviones estadounidenses. Contacto, se acercan 3 formaciones grandes. Pero el oficial subalterno, el alférez Mitsuru Yoshida, tiene fe en la poderosa nave. ¿Cuánto esperamos este momento? El honor de ser los protectores de la nación es solo nuestro. La tripulación del Yamato solo puede esperar que su poderosa superfortaleza flotante sea invencible. La evidencia de cómo el Yamato se convirtió en el mayor acorazado jamás construido está siendo descubierta por el arqueólogo Tony Pollard en una isla japonesa a solo 30 kilómetros de la ciudad de Hiroshima. Nos dirigimos al área de pruebas de Kamehakubi, que era una instalación ultra secreta donde la marina japonesa experimentaba sus proyectos especiales y testeaba sus armas. La primera característica impactante tras bajar del bote a uno de estos 2 embarcaderos es esta grieta que cruza todo el concreto, y puedo ver que también hay otra en ese muelle de allí. Estas debían alojar la base de una enorme grúa apiladora que aprovechaba la brecha. La idea era que los barcos entraran, amarraran entre los 2 muelles y luego su cargamento fuera levantado por la grúa y transportado por estas vías en esa dirección. El cargamento, claro, incluía los cañones para el Yamato, y eran enormes, de 46 centímetros de diámetro, los cañones más grandes que se hayan montado sobre un acorazado. La historia de los megabarcos japoneses comienza en 1931, 8 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sedientos de recursos naturales, los japoneses ocuparon la región china de Manchuria y luego pusieron su mira sobre el resto del sudeste asiático. El objetivo general de la guerra para Japón es expulsar a los británicos del lejano oriente. El objetivo general de la guerra para Japón es expulsar a los británicos del lejano oriente, a los holandeses del lejano oriente y neutralizar la amenaza de los Estados Unidos. Determinado en expandir su imperio, Japón se prepara para la guerra bajo un manto de secreto. Los japoneses se dan cuenta que no podrán igualar a los Estados Unidos y a los británicos en términos de número de acorazados. Así que su principio era: si no podemos superarlos en cantidad, debemos aventajarlos en calidad. Para eso construyen un acorazado gigantesco que básicamente es equivalente a 2 o 3, capaz de enfrentarse a múltiples y diferentes acorazados enemigos de una sola vez. Otoño del 35, cuartel general de la Marina japonesa.
El Estado Mayor Naval ordena un acorazado que aniquilará a los enemigos del Japón. El hombre que supervisará el diseño es el veterano arquitecto naval y antiguo vicealmirante Dr. Yuzuru Hiraga. Si diseñáramos un barco con la armadura que solicitaron, y con cañones de 66 centímetros y que aún así alcanzara velocidades altas, sería imponente. Sería un barco de proporciones inmensas. En la Alemania nazi, Hitler también demanda megabarcos para su marina. Para Hitler, los acorazados gigantes son un símbolo importante de poder, autoridad, predominio y poderío industrial. El Bismarck y su nave hermana, el Tirpitz, son veloces y están bien armados. Se harán famosos en todo el mundo como dos de los acorazados más poderosos de la historia. Con una furiosa carrera armamentista a mediados de los años 30, Estados Unidos también comienza a planificar enormes acorazados para competir con las flotas japonesas y alemanas. El ingeniero militar experto Mike Pavelek está explorando al mejor y al más grande que Estados Unidos tenía en la Segunda Guerra Mundial. Esto es increíble. Este es el acorazado Wisconsin, uno de los 4 acorazados de clase Iowa construidos por la Marina de Estados Unidos en la Segunda Guerra. Este es el barco más grande, más poderoso y más destructivo que construyó la Marina en su historia. Este era el mejor representante del poderío naval estadounidense. Estos acorazados tenían cañones de 40 centímetros de diámetro que podían disparar proyectiles de 1.200 kilogramos a 39 kilómetros de distancia. Se necesitan más de 60 hombres para que una torre disparando. Cada cañón usa hasta 6 de estas cargas explosivas de 15 kilos para disparar un único proyectil. Dispara tan lejos que uno no podría ver el barco al que le están disparando por la curvatura que tiene la tierra. En el período entre guerras, los japoneses se dieron cuenta de que tendrían que competir con diseños como este si iban a luchar contra los estadounidenses. Para superar a los Estados Unidos, los japoneses diseñan una serie de acorazados en una escala nunca antes vista. Los megabarcos clase Yamato medirán más de 38 metros de ancho y 262 metros de largo. Con un desplazamiento de más de 65.000 toneladas, serán un 30% más pesados que los clase Iowa estadounidenses y casi el doble del peso de cualquier otro acorazado japonés. Construir un barco tan gigantesco será el mayor desafío que haya enfrentado el arquitecto naval Hiraga. No tenemos instalaciones lo bastante grandes aquí. Entonces tendremos que construirlas. Debemos tener un barco capaz de aventajar a los estadounidenses. Bueno, como verán, tenemos mucho por hacer. En marcha. Sin un astillero lo suficientemente grande para su primer megabarco, los japoneses no tienen más remedio que modificar uno ya existente. El profesor Toshimi Nohara está en Hiroshima en el astillero naval Kure, donde se construye este primer acorazado. ¡Vaya, miren eso! Este es el sitio exacto en el que construyeron el superacorazado Yamato, el acorazado más grande del mundo. En aquella época, este era el muelle seco más grande de todo Japón. Pero aún así no era lo bastante grande. Tuvieron que hacerlo más profundo y extenderlo un poco más. Y solo después de haber hecho eso, pudieron contener el tamaño de este superacorazado. Una vez que lo agrandaron, era de 3.300 metros. Esos son casi 3 estadios de fútbol americano. 43 metros de ancho. Es decir, no eran varios barcos, sino un solo barco el que estaban haciendo aquí. ¡Es increíble! ¡Miren eso! ¡Hasta allá al fondo! Extrayendo más de 13.000 metros cúbicos de tierra, se extiende aquí la quilla del Yamato el 4 de noviembre de 1937. 5 meses más tarde, en un astillero naval de Nagasaki, los japoneses comenzaron a construir el segundo de estos acorazados monstruosos, el Musashi.
Así Japón empieza a prepararse para la guerra. ¿Puede traerme los informes balísticos? Con el Yamato ya en construcción, Hiraga y el Departamento Técnico de la Marina diseñan 9 cañones de 20 metros de largo, con un diámetro de más de 26 centímetros. El cañón más grande que se haya colocado sobre un acorazado. El verdadero propósito del acorazado es el cañón grande. Vas a usar este barco para destruir a otros barcos y los cañones son el punto más importante. Este superpoder de fuego debe ser probado en secreto. Tony Pollard está descubriendo lo que queda de Kamegakubi, la instalación ultra secreta donde los japoneses toman medidas extremas para testear estas armas vanguardistas. Lo menos que te esperas en la jungla es un bonito edificio de ladrillos rojos. Ajá. Wow, todo esto en verdad es muy grande. Oh, wow. Miren esto. Esto es algo completamente diferente. ¿Ven esto? Tenemos un túnel con algo más dentro de él. Es un casco doble y... Oh cielos. Miren cómo salen los plintos de concreto conectando el revestimiento interior de la bóveda principal con este casco interno. Lo que provee este doble casco es una absorción de impacto. Eso significa que todo lo que entre aquí estará realmente bien protegido. El único lugar donde vi este mismo tipo de construcción de casco doble fue en la Madriguera del Lobo, en Prusia, que era el cuartel general personal de Hitler. Pero ¿por qué se tomaron tantas molestias? Bueno, la respuesta debe estar por aquí en alguna parte. Lo que tenemos aquí es una serie de plintos de concreto. Deben servir para montar alguna clase de equipamiento. Cuando conectamos todos estos elementos, todo comienza a cobrar sentido porque aquí estaba el equipamiento sensitivo que recolectaba y medía la información desde donde se disparaban los cañones. Los cañones del Yamato son tan poderosos que incluso aquí, a más de 250 metros del lugar de testeo, todos los equipos deben ser protegidos de las ondas expansivas que generan. Esos cañones son realmente gigantescos, y cuando los disparaban, vibraba la tierra misma. Y esa vibración y ese impacto podría llegar aquí de lejos sin extrema protección. Los japoneses van incluso más allá construyendo 3 montículos de absorción de impacto entre el equipo de medición y el campo de tiro. Aquí, justo debajo de mí, debía haber una fila de 4 o 5 cañones. La munición se traía por el túnel que está bajo mis pies, y esa munición debía dispararse sobre blancos situados al pie de la colina y sobre la colina también, pero otros proyectiles se disparaban hacia el mar y apenas puedo ver el agua a través de estos árboles, y esos proyectiles disparados al mar pasaban entre torres de velocidad, midiendo que disparaban cañones a la increíble velocidad de 40 kilómetros. Ningún acorazado construido hasta entonces había disparado tan lejos. Con un poder tan colosal, estos supercañones de 20 metros de largo requieren de munición de super tamaño. El profesor Toshimi Nohara ha localizado uno de los poquísimos proyectiles que aún existen. Este es el proyectil original que se usaba en el Yamato. Solo quedan unos pocos. Pueden ver este cono justo aquí. Bueno, este cono en realidad se desprendía en el aire y estaba diseñado para que por la forma que tiene pudiera hacer serios daños al casco del barco. Este proyectil perforador de corazas pesa 1.400 kilos. Eso es más o menos lo que pesa un automóvil familiar, así que es en realidad como un automóvil familiar chocando contra otro barco.
El Yamato superaba en fuego a todos los barcos del mundo, pero Hiraga está determinado en que lo proteja una armadura súper gruesa. Este es un acorazado diseñado para absorber toda clase de castigos. Mike Pavelek está con una de las últimas piezas que han sobrevivido de esta impactante coraza. Esta es una pieza de la coraza de acero para las torretas de los acorazados clase Yamato, el frente de las torretas. Son 66 centímetros de acero reforzado. Es increíblemente fuerte e increíblemente pesada. Esta pieza se trajo desde Japón al final de la guerra. Los estadounidenses la encontraron en un astillero naval y la trajeron para testearla. La testearon en perfectas condiciones y entonces lograron penetrarla. Eso se logró, pero disparándole de cerca. Pero esa clase de impactos jamás hubieran sido posibles en tiempos de guerra, en mares agitados y a grandes distancias, así que virtualmente esta coraza era impenetrable en un contexto de guerra. Esta es la armadura más grande, pesada y gruesa que se haya colocado sobre un acorazado. Pero el peso de la armadura, combinada con los pesados cañones, genera un problema importante. Todas las piezas de coraza que se pusieron en el Yamato sumaron un total de 20.000 toneladas de acero. La preocupación principal para los arquitectos navales en Japón era cómo mantener a flote tanta cantidad de acero. Si los megabarcos japoneses van a enfrentarse a la Marina de los Estados Unidos, necesitan una visión completamente nueva en el diseño de acorazados. En el intento de crear una superfortaleza flotante, el arquitecto naval Hiraga y su equipo presentan una serie de innovaciones tecnológicas. Una de las formas de reducir el peso de toda esa coraza era soldándola eléctricamente en vez de usar remaches, que es más pesado. Otra cosa que hicieron los japoneses fue que la armadura fuera parte de la estructura, en vez de agregársela a la quilla después de su construcción. El casco del barco también está blindado en una especie de diseño llamado a todo o nada, que protege solamente la sección central y vital del barco. La proa y la popa, más vulnerables, son divididas en miles de compartimientos herméticos, que permiten sellar o inundar secciones de estas si es necesario. Esta flexibilidad le permite al Yamato estabilizarse si alguna vez logran atravesar su casco. Los japoneses confían que una vez que pongan esta cosa por primera vez en el mar, sea imposible de hundir. Para el verano del 41, Japón se embarca en una guerra brutal de conquista por toda Asia. En represalia, los Estados Unidos y sus aliados congelan los bienes japoneses y le infligen un embargo petrolero. El 7 de diciembre del 41, a solo una semana de la puesta en funcionamiento del Yamato, los japoneses se sienten listos para tomar el Pacífico. El almirante Yamamoto, comandante en jefe de la flota japonesa, lanza un ataque sorpresa sobre Pearl Harbor, en Hawái. Japón entra en guerra con los Estados Unidos. Durante la planificación del ataque a Pearl Harbor, los líderes japoneses quieren darle a los Estados Unidos un golpe de knockout que los desalentara de enfrentarse a ellos para que pudieran instituir su imperio en el Pacífico. Pero el almirante Yamamoto tiene sus dudas, tal como lo revela en una de sus cartas a un periódico japonés. Un militar no puede sentirse orgulloso por golpear a un enemigo dormido. Es una cuestión de vergüenza por el que es atacado. Yo preferiría que hicieran su valoración después de ver lo que hace el enemigo. Es seguro que, enfurecido e indignado, él contraatacará con dureza. El 16 de diciembre, 9 días después de Pearl Harbor, el primer megabarco japonés, el Yamato, finalmente entra en funcionamiento en Kure.
El Yamato, nombrado así por una antigua palabra que denominaba al Japón, se convierte en la bandera de la marina japonesa. El almirante Yamamoto comienza a prepararlo para la batalla. El Yamato enfrenta a su primera prueba en junio del 42. Los japoneses planean eliminar a la marina estadounidense de las islas Midway. El almirante Yamamoto usa al Yamato como su centro de mando, a 500 kilómetros de distancia del ataque inicial, armado y listo para emboscar a los estadounidenses cuando los atraigan hacia él. La primera unidad atacará al portaaviones y luego atraerá a los acorazados. Segunda unidad, haga su mayor esfuerzo por hundir a la flota. Pero Yamamoto ignora que los estadounidenses han descifrado sus mensajes en código a la flota y están esperando el ataque. Como los japoneses intentaban ocultarle sus verdaderas intenciones a los Estados Unidos, sus fuerzas estaban muy separadas, así que sus portaaviones estaban muy distanciados de su nave principal, así que el Yamato está muy distante de su fuerza de portaaviones. La flota japonesa es emboscada por un ataque aéreo de los Estados Unidos. Se pierden 4 portaaviones japoneses. A pesar de su poder de fuego, no hay mucho que el Yamato pueda hacer. Tan preocupados por superar en fuego a los barcos de Estados Unidos, los japoneses fallan en prever su vulnerabilidad ante un ataque aéreo masivo. Viendo esta debilidad, los japoneses envían a su megabarco, el Yamato, y a su nave hermana recién bautizada, el Musashi, a un refugio seguro. El pequeño atolón de Truk, en Micronesia, es un centro de abastecimiento militar de Japón en el Pacífico. Con amplias defensas de artillería, Truk es también una de las bases navales mejor protegidas en el mundo. Truk es muy importante para los japoneses porque es una base principal en el Pacífico Sur. Ahí es donde pueden conducir operaciones y almacenar municiones y aviones, y sin ella su alcance dentro del Pacífico Sur es enormemente limitado. En Truk, Tony Pollard explora las extensas fortificaciones diseñadas para proteger al Yamato y al Musashi anclados en la laguna. Los japoneses hicieron grandes esfuerzos para defender la isla de la laguna de Truk. Y he aquí un ejemplo fantástico de una de esas defensas. Un fortín muy sólido justo en el borde de la costa, y de hecho se derrumbó en el mar, pero debía estar dispuesto apenas un poco más atrás sobre la playa. Troneras en los costados, con vista a la playa y el mar, y... miren eso, e incluso desde aquí puedo ver los 2 metros de concreto de espesor. ¡Wow! Miren eso. Evidencias de un impacto. Todo lo que hizo fue un pequeño rasguño en un costado. Adentro es pequeño. No debía haber más de 3 o 4 hombres aquí. En combate, esta debió ser una posición muy incómoda y siempre te da esa sensación, me imagino yo, de que una vez que estás ahí adentro, será difícil que salgas. Y lo sorprendente es que a través de esta misma tronera deben haber visto a los superbarcos, el Yamato y a su hermano, el Musashi. Pero para proteger al premio mayor de la flota japonesa del ataque de aviones enemigos, necesitarán algo con mayor poder de fuego. En lo profundo de la jungla del atolón de Truk, quedan sorprendentes restos de las armas basadas en tierra usadas para defender a los megabarcos japoneses. Oh, miren esto. Eso es increíble. Y una señal reveladora. Aquí están los 2 cañones. Es un montaje doble, lo que sugiere que es artillería antiaérea. La mayoría de estas fueron quitadas y hechas chatarra después de la guerra. Miren el tamaño de esta cosa. Está diseñado para girar 360 grados y elevarse en un ángulo empinado para lanzar proyectiles al cielo sobre los aviones que atacaban. Y aquí está la cabina donde se sentaba el tirador y tendría piezas para la
observación, para cubrirse. Yo me imagino a un hombre sentado aquí, mirando hacia el cielo, y él era uno de los medios para controlar este cañón. Aún se pueden ver las palancas y los soportes, una maquinaria increíblemente compleja, pero en sus días debió tener una gran movilidad y capacidad para cubrir la bahía en donde estaba el Yamato para que, de haber sido necesario, hubiera provisto fuego de defensa. El Yamato tiene sus cañones grandes, pero son absolutamente ineficaces contra los ataques aéreos, así que depende de estas defensas basadas en tierra. No me hubiera gustado estar aquí dentro cuando disparaban. Malo para los tímpanos. Y aquí podemos ver, por el diámetro de la boca, que es de 12,7 centímetros y son más de 4 pulgadas, son proyectiles pesados. Pero estos estallan en el aire, así que el objetivo era derribar a los aviones del cielo y el doble cañón le permitía mantener un ritmo de fuego alto. Estos nichos poco profundos están dispuestos alrededor del borde del pozo de armas en el concreto, y estos deberían proveer un depósito para una cantidad limitada de municiones listas para usar, ya listas para colocarse en los cañones. El propósito es que donde fuera que estuviera apuntando el cañón, la brecha siempre estaría cerrada con uno de estos. Recarga rápida para proteger a la flota. Y no pasará mucho tiempo para que los convoquen a proteger al Yamato. En agosto del 42, la isla de Guadalcanal es atacada durante la primera ofensiva importante de Estados Unidos en la Guerra del Pacífico. Yamamoto planea una arremetida decisiva para echarlos de la isla, pero las raciones de municiones y alimentos se están agotando. Conseguiremos más provisiones para las tropas. Si el ejército fuera a pasar hambre, sería una vergüenza para nosotros. Revisar esto. Yamamoto envía un total de 53 naves, pero no al Yamato. Temeroso de que la nave de bandera de la Marina quede expuesta e imposibilitada de rechazar un ataque aéreo estadounidense, Yamamoto lo deja en el refugio de la laguna de Truk y la usa como centro de mando. De haber sido desplegado, el Yamato podría haber usado su devastador poder de fuego para mantener a raya al ataque estadounidense. Pero el poderoso barco queda anclado en Truk y Guadalcanal caerá muy pronto. El Yamato estuvo en Truk durante 8 meses y su apodo entre los soldados era Hotel Yamato. Y como marino debías sentirte muy orgulloso de estar en el Yamato, porque todo era hermoso, hasta tenía aire acondicionado. Con la guerra recrudeciéndose, la Marina japonesa realiza una campaña de reclutamiento. Uno de sus nuevos cadetes destinado al Yamato es Mitsuru Yoshida, de 20 años. Querida madre, el entrenamiento va bien. Extraño la universidad, pero estoy haciendo muchos amigos nuevos. Hoy hablamos del Yamato. Espero que algún día pueda navegar en él. Si él no le infunde miedo a los Estados Unidos, nada lo hará. Mientras el Yamato sigue en Truk, en abril del 43 el almirante Yamamoto recorre el frente. Pero perseguido por los estadounidenses, su avión es abatido y él muere. A continuación, los Estados Unidos ponen su atención sobre la laguna Truk y los barcos japoneses ocultos allí están por enfrentar la prueba más dura de todas. Justo antes del amanecer del 17 de febrero del 44, los estadounidenses lanzan la operación Hailstone. La laguna Truk, hogar del Yamato y cientos de barcos y aviones japoneses, es atacada.
Se usaron más de 500 aviones en ese ataque lanzados desde 9 portaaviones. Los acorazados estadounidenses rodearon el atolón esperando a que los barcos japoneses intentaran escapar para así eliminarlos, como una manada de tiburones. Eso desafía sus defensas. Los japoneses son tomados completamente por sorpresa. Con solo un puñado de aviones agrupados en el momento, la defensa de la flota depende exclusivamente de la artillería antiaérea. Tony Pollard se dirige hacia otra inolvidable reliquia del pasado de esta batalla épica. La fortificación japonesa de Truk era dirigida desde un centro de mando en el extremo oeste de la laguna. Miren esto, ha sido tragado casi por completo por la jungla. Pero una vez que pasamos el follaje, mírenla, es una estructura importante. Tenemos 2 plantas aquí. Tenemos estas puertas y ventanas antibombas fuertemente reforzadas. Este es un edificio importante. Tenemos marcas de metralla en las paredes por las balas de los aviones estadounidenses que fueron rociados por toda esta superficie de concreto. Pero si pasamos de este lado, es una historia completamente diferente. Miren, miren esto aquí. Los daños son impresionantes. Una bomba atravesó esto aquí claramente. Es como una instantánea de la operación Halston del ataque estadounidense. Debió ser un evento tremendo ver a los aviones estadounidenses llegar, descargar sus ametralladoras, rociarlo todo, y eso nos demuestra que puedes desperdiciar todo el acero y concreto que quieras. Pero si el enemigo estaba muy determinado como los estadounidenses lo estaban, puedes derribar lugares así. Esta muestra de poder de fuego aéreo despeja toda duda no solo sobre las defensas de la isla, sino también sobre las del Yamato. Miren este bloque. Pueden balancearlo como un péndulo. Son estas varas de acero reforzado lo que lo mantienen en el aire. Las islas son diezmadas, con 270 aviones destruidos y 175.000 toneladas de barcos hundidos. Si los japoneses necesitaban un recordatorio sobre la importancia de tener portaaviones, Truk es la batalla que lo demuestra de una manera definitiva. Algunos barcos eluden el ataque. Con un ataque anticipado, los japoneses ponen a salvo al Yamato y al Musashi. Con Truk diezmada, los megabarcos clase Yamato son ahora más vulnerables que nunca a los ataques aéreos. Por eso los japoneses actualizan a los barcos con armamento antiaéreo. Les instalan más de 100 cañones adicionales. Para octubre del 44, las obras están completas y el Yamato y el Musashi zarpan a la batalla en el Golfo de Leyte, la confrontación naval más importante de la Segunda Guerra Mundial. Por fin el Yamato tiene la posibilidad de disparar sus cañones de 26 centímetros contra los barcos estadounidenses, impactando al menos a un portaaviones. Pero su armadura también enfrenta su primera prueba importante. Captado en estas fotos únicas desclasificadas por la Marina estadounidense, este es el momento exacto en el que el Yamato es impactado por 2 bombas. Las torretas de los cañones están protegidas por corazas de 66 centímetros, pero la cubierta es más vulnerable y una bomba penetra en el cuartel de la tripulación. A pesar de los daños, el Yamato escapa mientras los estadounidenses concentran su esfuerzo en el Musashi.
La batalla por el Golfo de Leyte es un desastre para los japoneses. Los Estados Unidos han desarrollado un nuevo tipo de explosivo, el Tropex, que tiene el doble de poder que el TNT. Y los cálculos anteriores a la guerra sobre cuánto daño podrían absorber estos barcos estaba basado en la idea de que las cabezas explosivas estarían rellenas de TNT y no de Tropex. Se estima que entre 11 y 15 torpedos golpearon al Musashi. Sumado a eso, hubo cerca de otros 16 impactos de bombas. Y es esa combinación de números altos de torpedos con mayor poder destructivo impactándole lo que selló el destino de Musashi. El Musashi se hunde llevando consigo la pérdida de más de 1000 vidas. 21 marinos japoneses mueren o son heridos a bordo del Yamato, y uno de sus reemplazos es el cadete naval Mitsuru Yoshida. Querida madre, he tenido solo un año para entrenar. Ha sido duro, pero tengo buenas noticias. Me han asignado al Yamato. Nunca me había sentido tan orgulloso. Todos cuentan conmigo y en mis 3000 compañeros de tripulación. No le fallaremos a nuestro país ni al emperador. Solo 4 meses después de abordar, Yoshida y el Yamato se preparan para lo que podría ser su batalla final. ...5 de abril del 45... El Yamato, último sobreviviente de la mega flota japonesa, es llamado a defender a la patria. Quien da la orden es el almirante Soemu Toyoda. Zarpen hacia el oeste de Okinawa, y así podremos atacarlos y destruirlos. ¡Sí! La isla japonesa de Okinawa, a solo 560 kilómetros al sur del territorio japonés, está siendo atacada. Si se pierde la isla, el territorio principal de Japón podría caer después. El plan de Toyoda era que el Yamato y sus 9 barcos de respaldo navegaran justo hasta aquí, a Okinawa, a enfrentarse a la invasión de la flota estadounidense con sus enormes cañones. Y estamos hablando de alrededor de 1500 barcos de los Estados Unidos. De ser necesario, el Yamato debía encallar en playa y transformarse en una fortaleza y disparar desde la costa. Era un plan demente, suicida. La tarde del 6 de abril, el Yamato zarpa con una escolta de 9 barcos, pero sin cobertura aérea. En Okinawa, la batalla ya está en progreso en lo que se convertirá en el ataque anfibio más grande en la Guerra del Pacífico. A esa altura, la Marina Imperial japonesa está lanzando aviones kamikaze, cohetes kamikaze, botes kamikaze y naves principales de flota kamikaze contra la invasión de Okinawa. El cielo se tiñe de negro mientras los japoneses atacan los acorazados que apoyan la invasión de Okinawa. Escenas de aviones en picadas y bombas enemigas que aterrizan peligrosamente cerca. El Yamato aún está a un día de viaje de Okinawa. En el puente es tarea del alférez Yoshida montar guardia. Una tarea prestigiosa para alguien tan joven. Él está ansioso por enfrentar al enemigo. ¿Cuánto hemos esperado por este momento? El honor de proteger a la nación es solo nuestro. Algún día probaremos que somos dignos. Pero el sueño del alférez Yoshida no se cumplirá. Resulta que el Yamato es interceptado antes de llegar a Okinawa y es absolutamente aporreado. 3 grandes formaciones se están acercando. Contacto, 3 grandes formaciones se acercan. A las 12:32, unos 150 aviones enemigos aparecen de una gruesa nube y desatan el infierno. Los nuevos cañones antiaéreos hacen lo que pueden, pero sin ninguna cobertura aérea, el Yamato queda expuesto. ¡Hay más de 100 aviones enemigos!
Observaciones a 25.000 metros, dirección 85 grados. El Yamato es castigado con balas y bombas, pero la mayor amenaza para su gruesa armadura son los torpedos. 2 gramas 25 grados, distancia 3.962 metros. Volando a estribor. Las huellas de los torpedos son hermosas y blancas sobre el mar. Llegan constantemente al Yamato desde decenas de diferentes direcciones. Varios torpedos golpean al Yamato a babor. Lo que los estadounidenses descubrieron es que la mejor manera de hundir a estas cosas es castigándolas de un solo lado, para que el equipamiento correctivo de emergencia que tienen en el acorazado no pueda entrar en acción. Los cuarteles generales fueron destruidos por un torpedo. ¡Cuidado! Sin esta sala de control, el Yamato ya no puede bombear agua de los 1000 compartimientos de estabilización especialmente diseñados. Para los que están en la sala de control no hay escapatoria. A las 2 p.m., el Yamato ya está inclinado a 20 grados y se da la orden de abandonar la nave. ¡No hay esperanzas de disminuir sus números! ¡Corran! Inundándose a babor, el poderoso acorazado imposible de hundir empieza a volcar. Mientras se hunde, el depósito trasero de municiones estalla. Fotografiado por la Marina estadounidense, el inmenso pilar de humo se extiende casi 6.000 metros en el cielo y puede verse a 190 kilómetros de distancia. De cualquier manera que lo miren, sé que es un arma de guerra, pero aún así es una pieza fenomenal de ingeniería. Es una embarcación majestuosa. Y que acabe de esa manera es trágico, aunque se trata de un arma de guerra. Y por supuesto la mayor tragedia de todas es que cerca de 3.000 marineros japoneses se hundieron con él. 276 hombres son rescatados, incluyendo al alférez Yoshida, que es auxiliado por uno de los barcos escoltas del Yamato. Pero la Marina de Japón ha recibido un golpe mortal, y apenas 5 meses después, Japón es derrotado. El Yamato y su barco hermano Musashi jamás se usan para el propósito que fueron diseñados: enfrentar a otros barcos desde largas distancias apoyando operaciones en tierra y también como fuego naval costero. El problema fue que eran un símbolo tan importante del poderío de la Marina Imperial japonesa que había una reticencia a utilizarlos en caso de que algo saliera mal, y entonces, en el momento en que tuvieron que entrar en acción, ya es demasiado tarde. Y la historia del Yamato y también la de su barco hermano, el Musashi, es una historia de oportunidades perdidas. Una vez que termina la guerra en el Pacífico, el alférez Yoshida se convierte en un exitoso banquero y escribe la historia sobre la misión final del Yamato. Al igual que los megabarcos nazis, el Bismarck y el Tirpitz, el Yamato marca el fin de la era de los acorazados. Los portaaviones ahora dominan los mares. Pero el Yamato tiene un legado duradero como uno de los últimos acorazados hundidos en combate.